Vamos a introducirnos ahora en el capítulo séptimo de la metafísica de Aristóteles, que desde el punto de vista de la presentación que hace Aristóteles de su explicación a propósito de la ontología, es quizás el más importante de todo el texto de la metafísica. Por el tipo de entidad a la que se refiere en el capítulo 12, podríamos decir que también es un capítulo sumamente importante, además de que ahí es donde Aristóteles nos presenta la parte teológica de su propuesta ontológica o metafísica. Y en ese sentido también es un texto importante. Pero a todas luces el libro séptimo es un libro irrenunciable de la metafísica. Y va a ser importante entonces que le peguemos una revisada bueno, que vayamos viendo más o menos de qué trata este libro tan importante. Empecemos por al puro inicio del libro séptimo es donde encontramos aquella referencia que yo les había dicho ya que es tan famosa en Aristóteles, cuando dice que lo que es se dice en muchos sentidos. Ton legetai polajos, dice Aristóteles, eso ya lo habíamos visto en alguna de las clases anteriores. Y esto es fundamental para entender, ¿verdad? Tomás Calvo, que es el traductor del texto que nosotros estamos revisando, lo traduce de esta manera. Algo que es, vean que entre comillas todo esto, algo que es, ¿verdad? Se dice en muchos sentidos, ¿verdad? Y es precisamente el algo que es la expresión esta, toón, a la cual nos hemos referido ya por lo menos en 2 ocasiones. Lo cual no deja de ser sumamente importante. Ustedes recordarán, la fórmula con la que Aristóteles, decíamos, se refiere precisamente al ser, a lo que es, a lo que existe, a la cosa que es, bueno, como quieran verlo, ¿verdad? Hemos visto esta frase ya en varias, hemos visto esta misma referencia en varias partes del texto, ¿verdad? Entonces, algo que es, de hecho, la expresión, la manera en que lo pone Tomás Calvo, ustedes lo pueden ver ahí en el inicio del capítulo séptimo, del libro séptimo, es la expresión algo que es, o sea, todo esto, se dice en muchos sentidos. Esto con esto terminábamos la clase anterior, refiriéndonos a que utilizamos la expresión ser, algo que es, para referirnos a muchos tipos de circunstancias que son distintos entre sí. Y para clarificar ontológicamente esto, Aristóteles va a empezar una explicación en este libro séptimo. Vamos a ver ciertas cosas con las que tiene que ver. La primera es el qué de algo. Vamos a ver, el punto es este. El qué es, por ejemplo, cuando nos referimos a un algo determinado. Vean que ahí les puse la manera en que Aristóteles lo dice en griego, que es el to ti esti. El qué es de algo. Vamos a ver, si uno quiere una definición, esta va a ser la pregunta que uno va a hacer. Por ejemplo, si yo quiero definir una cuchara, ¿qué pregunto? ¿Cuál pregunta hago? Si yo les pido a ustedes, si yo les pido a ustedes la definición de una cuchara, ¿cómo se los pregunto? ¿Qué es una cuchara? ¿Qué es una cuchara? ¿Qué es una cuchara? Efectivamente. Entonces, en el caso del griego, eso se diría con el TST. Sin el to que está aquí al inicio, el TST significa el qué es de algo, ¿verdad? ¿Qué es algo? ¿Verdad? Cuando le agregamos el to, recuerden esto, lo habíamos visto con Anaximandro y lo hemos visto ya con Aristóteles, el to lo que hace es que convierte a esta forma verbal en una categoría filosófica, en un concepto abstracto mediante el cual nos referimos a alguna cosa, ¿verdad? Entonces, pasamos de simplemente preguntar qué es, por ejemplo, la cuchara, para preguntarnos
de manera un poco más, más abarcante o por encima de esa pregunta, por el qué es de la cuchara, ¿verdad? O sea, lo que hace, y podríamos decir, nos estamos preguntando por el ser propiamente hablando de la cuchara, ¿verdad? Ahora, nos referimos a un qué en relación con algo, por ejemplo, a un calor, a una cuchara, ¿verdad? Ahora, otra manera de entender el toón es un toón, algo que es, pero de una manera determinada, ¿verdad? Todo de ti, ¿verdad? Respecto de esto, ¿verdad? El todo de ti es una determinación que hacemos para referirnos de manera un poco más específica a, a esta cosa de la que estamos hablando. Por ejemplo, aquí yo tengo este ejemplo. No es lo mismo decir el calor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno pregunta, ¿qué es el calor? A, por ejemplo, clarificar que el calor que yo siento ahora tiene ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que le decía a Carla, ¿verdad? Limonense, Carla. Sí. Ok, ahora que yo le decía a Carla que yo había empezado dando clases en Limón, yo sé y además mi familia es de Guanacaste. Entonces, yo sé muy bien diferenciar el calor seco de Guanacaste del calor húmedo de Limón, ¿verdad? Entonces, el punto es, el TST, el qué es un poco más general. Por ejemplo, cuando yo digo qué es el calor, ¿ya? A decir este calor que yo siento, ¿verdad? Este calor se dice como todo de ti, ¿ya? De una manera más específica. En ambos casos, yo me estoy refiriendo a algo que es, ¿verdad? Cuando me pregunto por el calor en general, yo digo, ¿qué es el calor? ¿Verdad? Y cuando estoy en Limón, yo digo, bueno, este calor que es húmedo, lo ven, más determinado. El que es me sirve para hacer una precisión, ¿verdad? Si lo digo en general, yo puedo decir, bueno, esta sensación que tenemos en este momento, por ejemplo, en mi casa también está haciendo calor en este momento, entonces yo puedo decir, esta sensación que hay en el ambiente en este momento, esta sensación es el calor, ¿verdad? Y si estoy en Limón, bueno, ahí donde está Carla, podemos decir, este calor limonense, que es mucho más húmedo, se siente diferente al calor de Guanacaste, que es mucho más seco. Ven ahí el que es siendo utilizado. Bueno, todo esto nos sirve para hacer precisiones a propósito de lo que las cosas son y de cómo son las cosas. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta con esto? Bastante claro, profe. Bien. Ahora, el todo de ti, entonces, aun cuando es algo determinado, también es abstracto en el sentido de que es algo a lo que nos estamos refiriendo de manera general, ¿verdad? El calor de Limón, ¿verdad? El calor de Guanacaste. Aun cuando es más particular que el calor en general, el calor como esta sensación que puede ser húmeda o seca, ¿verdad? El todo de ti es más determinado, pero todavía no es la completa particularización. Ahora, más adelante, vamos a ver qué significa eso de llevar las cosas a ciertos niveles de particularización, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otra cosa. Otra manera en la que nosotros nos referimos por medio de la expresión algo que es, toón, ¿verdad? Es a la cualidad, a la cantidad o cualquiera de de los demás predicados de esta clase, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Una vez que estamos ante aquello a lo que nos estamos refiriendo como algo que es, también podemos decir que es de una determinada cualidad o que tiene una cantidad o que tiene un montón de relaciones a propósito de esto. Por ejemplo, cuando yo digo el calor de Limón, que es más húmedo que el de Guanacaste, se diferencia precisamente porque, no sé,
ya no sé ni por qué es que se diferencia, digamos, ¿ya? Pero, o mejor dicho, el calor que se siente en Limón se diferencia del de Guanacaste porque es más húmedo, ¿verdad? Eso es una posibilidad para explicar cómo es que opera nuestra manera de decir. Y aquí tenemos que decir algo que es importante. Vean que Aristóteles, de alguna manera, acerca y entiende como muy, o mejor dicho, entiende muy cercana la manera en que nosotros decimos las cosas, la siente muy cercana a la manera en que las cosas son. Hay una confianza en Aristóteles que efectivamente nosotros podemos decir, y al decirlo y al explicarlo, realmente tenemos acceso a la manera en que son las cosas. Lo que decimos, nuestras proposiciones a propósito de las cosas, de alguna manera se corresponden con la realidad de las cosas, o sea, con su onticidad, con su forma de ser propiamente hablando. Larsen, levantaste la mano. Sí, era para preguntarle que si sobre esto que estamos hablando puede, ¿cómo se diría de, por ejemplo, un ser vivo? Porque, por ejemplo, con esto del calor me parece también un poco subjetivo el cómo yo siento el calor. Ujú. Eh, bueno, no, ciertamente que el calor de Guanacaste es más seco que el de Limón, eso no es subjetivo. No es solo sentirlo más caliente, más seco o más húmedo. Efectivamente hay maneras incluso de medirlo, pero no importa, te puedo dar otra explicación. Por ejemplo, eh, un animal que es mamífero, alimenta a sus crías, ¿verdad? Por medio de leche, en un estadio, en los primeros estadios de vida, ¿verdad? Un animal que es mamífero, ¿verdad? O, por ejemplo, podemos decir que los seres humanos son seres que son bípedos, ¿verdad? Eso ya ahí no es interpretativo, es absolutamente objetivo, como para darte el ejemplo que estás pidiendo, Larsen. ¿Se entiende? Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Claro, claro, perfecto. Y en ese sentido, pues, incluso Larsen, incluso si hay una interpretación de por medio, una interpretación subjetiva, no es tan relevante, desde el punto de vista ontológico, bueno, es relevante en el sentido ontológico porque nos referimos de esa manera a la forma en que las cosas son. El punto es, para Aristóteles hay una cercanía posible entre lo que las cosas son y cómo nosotros las entendemos y cómo nos referimos a ellas. En este sentido, lo accidental, lo que se da según los accidentes, aquí Aristóteles le llama así, sumbebekos, ¿verdad? Es algo que se dice respecto de algo. Lo accidental es lo que diríamos, en alguna clase anterior decíamos, es lo que se predica de otra cosa, ¿verdad? Lo que se predica de otra cosa, es en ese sentido algo accidental. No nos estamos refiriendo a lo que es de la cosa, sino simplemente a formas de ser, que no es exactamente lo mismo de el ser de la cosa. Por ejemplo, Sanchitos, que es un ser humano, también podemos decir accidentalmente de Sanchitos un montón de cosas. Que sean accidentales me señala cierta contingencia, o sea, ciertos rasgos o ciertas características que podrían no estar ahí. Por ejemplo, Sanchitos es accidentalmente barbudo. ¿Por qué? Porque Sanchitos podría rasurarse. Sanchitos es accidentalmente gordito. ¿Por qué? Porque podría ser flaquito, ¿verdad? Sanchitos es accidentalmente adulto. ¿Por qué? Porque podría ser joven también, ¿verdad? Ahora, lo interesante aquí es que nosotros nos referimos a estas cualidades por medio de la expresión que nos relata, que nos dice, que nos explica la forma de ser de esa cosa. Hay una, y esto, que hay una relación entre estas formas de ser y la cosa que es de esa forma, ojo lo que estoy diciendo, lo que nos señala es que
Lo que es accidental, como por ejemplo ciertas características no necesarias, por ejemplo el hecho de que yo tenga barba o que no la tenga, el hecho de que yo tenga el pelo largo o que no lo tenga, el hecho de que ande vestido de una manera y no de otra, eso todo es accidental. El punto es que lo accidental es aquello que para existir, para darse, necesita de algo más. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la vez pasada de existir en independencia, de existir independientemente de otra cosa? Y que hay ciertas cosas, por ejemplo, los rasgos o las características, que no tienen existencia independiente. ¿Por qué? Porque no se dan por sí solos, sino que se dan en algo. Por ejemplo, mi color de piel. Mi color de piel es algo que se da en mí. Bueno, hay otras personas que tienen también mi color de piel, pero mi color o el hecho de que yo tenga un color depende de que haya una cosa, ontológicamente hablando, de que haya una cosa, en este caso Sanchitos, que tenga un color. El color, en ese sentido, no lo podemos simplemente separar de mí, porque una vez que, o sea, separado no se entiende absolutamente como nada. De la misma manera, hay un montón de cosas que accidentalmente están en mí, pero por estar accidentalmente en mí, dependen de mí para existir. Por ejemplo, no sé, bueno, el color es una posibilidad. El hecho de que yo esté en este momento de pie, estoy de pie aquí frente a la computadora, en la clase anterior la di sentada, sentado, ahí estaba ahí sentado a la mesa que tengo acá en el estudio, ¿verdad? Estar sentado o estar de pie es completamente accidental. Pero estar sentado o estar de pie es algo que existe solamente en tanto que hay algo de lo que podemos decir que está de pie o sentado. En este caso, Sanchitos. Ahora, ustedes estarán o sentados o sentadas, o acostados, acostadas, recostados, recostadas, no sé, ¿verdad? Pero el estar recostado, el estar sentado, el estar de pie, es algo que no se da en sí mismo, no se da solito. Se da precisamente porque hay algo, una cosa, que está de pie, sentada o recostada. Dicho sea de paso, voy a hacer aquí un paréntesis nada más. Van a escucharme hablar, por ejemplo, cuando me utilizo a mí de ejemplo, cuando los utilizo a ustedes también de ejemplo, me voy a referir tanto a ustedes a mí como una cosa. Porque en el sentido ontológico eso es lo que somos, ¿verdad? No quiero, nada más lo aclaro porque hay gente que como que se ofende, ¿verdad? Si uno se refiere a una persona como una cosa. Pero aquí entiéndanlo en el sentido ontológico del término cosa, ¿verdad? No es ni valorativo ni peyorativo, ¿verdad? Nada más. No sé, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran que aclare? Sí, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, cuando usted dice que depende de algo más, en este caso, el ser viejo o joven depende, por ejemplo, del tiempo. Ujú, es correcto. Gracias. Pero no solo del tiempo, depende también de que haya algo que transcurra en ese tiempo. Porque, por ejemplo, si Sanchitos no nace nunca, pues que Sanchitos no llega a ser viejo, Entiendo. ¿ya? Entonces, o sea, obviamente tiene que estar el tiempo ahí transcurriendo, pero también algo transcurriendo en ese tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Todo muy Bien. claro, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver, porque aquí, vamos a ver una lista que hace Aristóteles, importantísima, importantísima, ¿verdad? Aristóteles nos dice que la expresión algo que es se dice en muchos sentidos y en un momento nos dice, que la entidad, que lo vamos a entender especialmente de 4 maneras, ¿verdad? Estoy en el capítulo 3 del libro 7. Leo lo que dice ahí al inicio del capítulo 3. Dice, la entidad se dice, o sea, la entidad, lo que es, se dice, si no en más sentidos, al menos fundamentalmente en 4. En efecto, dice, la entidad de cada cosa parecen ser la esencia, el universal, el género y en cuarto lugar,
el sujeto. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque esto va a ser importante, ¿verdad? Vamos a ver. Al fin llegamos a una noción que es metafísicamente como muy importante, que es la esencia de algo. Ya ustedes en algún momento habían mencionado esa palabra, porque es una palabra que cala mucho, por ejemplo, fuera de del conocimiento directamente metafísico. Mucha gente habla de la esencia de uno, de la esencia de las cosas. Vamos a ver qué significa esencia, en este caso, en Aristóteles. Ahora, ojo, aquí estamos hablando de la entidad como Geusia. Si ustedes recuerdan, esta es la palabra entidad que Aristóteles utiliza cuando hace la diferenciación entre sustancias primeras o sustancias segundas, que fue que vimos en la primera clase sobre Aristóteles. Las entidades pueden ser o bien sustancias primeras o sustancias segundas. Ya, vamos a ver eso, ¿verdad? La primera es la esencia, o sea, la usía puede ser esencia. Y aquí Aristóteles usa una fórmula en griego que es complicada de entender. Es complicada de entender. Aristóteles dice, en griego dice así, toti en einai, ¿verdad? Toti en einai. Y es una frase muy extraña, porque aquí tenemos el verbo ser en dos formas. Este en y este einai son dos formas del verbo ser. El einai al final es ser, así en infinitivo, y en es ser, pero en un pasado, ¿verdad? Esta frase literalmente se traduce algo así como lo que era ser. Lo que era ser. Así, literalmente, tal cual. Y toda esta fórmula, toti en einai, para simplificar el asunto, a alguien se le ocurrió, pues, de alguna manera, traducirlo como una sola cosa, ¿ya? La esencia de algo. Ahora sí, vamos a explicar qué es una esencia para poder entenderlo. Ojo, ojo, esta esencia tenemos que entenderla de manera ontológica. Tiene que ver con el ser de las cosas. La esencia, ojo lo que voy a decir, es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Es lo que hace que algo sea algo, que ese algo sea ese algo. Por ejemplo, la silla de la que hemos siempre hablado como ejemplo en este curso es la entidad de la silla es lo que hace que esa silla sea esa silla o que la silla sea una silla, ¿verdad? Y no, por ejemplo, cualquier otra cosa, y ahí ustedes pueden poner cualquiera. Lo que hace que algo sea una silla y no un paraguas. Lo que hace que algo sea una silla y no una cuchara. Lo que hace que la silla en la que Sanchitos está sentado sea esa silla y no Sanchitos. ¿Se entiende? ¿Preguntas con esto? De mi parte, pero todo claro. Ok. Es como lo de la esencia de, por ejemplo, el violín o las copias de una obra de arte. ¿En qué sentido? En el sentido de que la esencia de la primera obra de arte siempre va a ser de única, ¿no? O sea, hace que esa obra de arte sea esa obra de arte en otra cosa. Uh-huh. Efectivamente. Y que las réplicas sean las réplicas y no el original, por ejemplo. Entonces, todo claro, gracias. Ok. No sé, Valentina, me parece, tal vez estás pensando también en la verdad ontológica de algo. Sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. Sí, en ese sentido, la verdad ontológica tiene que ver con esa correspondencia que tienen las cosas consigo mismas. Es eso a lo que nos referimos cuando entendemos que una cosa es esa cosa y no otra. Muy bien, Valentina, muy bien. Bien, entonces tenemos la entidad, la vamos a entender como la esencia, ¿verdad? Eso que la cosa es, ¿verdad? Aristóteles, en algún momento, esto lo vamos a ver ahora un poco más adelante también, pero Aristóteles nos dice que en la definición, vean aquí,
El TST, el qué de algo, cuando nosotros decimos qué es algo, nos estamos preguntando y nos estamos respondiendo con la esencia, ¿verdad? Toti en einai, ¿qué era ser? ¿Ya? Es también como cuando, cuando yo quiero repasar la definición que ya les había pedido, entonces yo les puedo preguntar, tal como está preguntando Aristóteles, tien, ¿qué era? ¿Qué era una cuchara? ¿Qué era una silla? ¿Se acuerdan? Ok, Toti N Ina y tiene esa potencia, digamos, de ser aquello a lo que, mediante lo cual señalamos lo que una cosa es, ¿verdad? Es un significado primordial, es importantísimo para entender esto. Bien, ahora vamos a pasar a la palabra universal. Vean esta palabra, esta es una palabra que tiene mucho peso en nuestra cultura, ¿verdad? Cazolu, cazolu. ¿A qué le suena? ¿Le suena parecido a algo? Cazolu. Católico, profe. Efectivamente, efectivamente. Cazolu significa universal en griego, ¿ya? Y eso es lo que da el adjetivo católico en español. Por eso es que El cristianismo universal. la Iglesia Católica se puso a sí misma ese nombre, ¿verdad? Precisamente para hacer referencia desde su propuesta a que es la Iglesia que recoge universalmente, ¿verdad? A todos los creyentes, ¿verdad? Por eso es que les cayó tan mal Lutero, ¿verdad? Porque Lutero lo que hace es escindir esa iglesia, ¿no? Y hace lo que llaman todavía hoy esas ramas separadas, esos hermanos separados, dicen los católicos, ¿verdad? Pero católico significa eso, universal. Por eso la iglesia católica, apostólica, romana es una iglesia que se pretende universal desde su nombre, ¿verdad? Y esa palabra católico viene de este adjetivo catholu, ¿verdad? Que es griego originalmente. Ahora, ¿qué es el universal? El universal acá nos sirve, ojo, estamos diciendo que es un tipo de entidad el universal. Aristóteles lo mete en esta lista. Dice, vamos a entender también a la entidad como el universal. Ahora, ¿qué es un universal? Y aquí lo tenemos que entender desde el hecho de que el universal es una noción abstracta. El universal es esa noción, ese concepto, esa representación, podríamos decir, que tenemos en la cabeza, mediante la cual nos podemos referir a todas las cosas que son del mismo tipo. Por ejemplo, cuando yo digo silla, ven, ahí a lo que estoy haciendo referencia en este caso, no es a una silla en específico, sino al concepto mismo de silla, ¿verdad? Silla, entonces, es un concepto que yo puedo aplicar a todo aquello que es una silla. Por eso es que el universal también me sirve para hablar de entidad. Si yo digo ahora no silla, sino cuchara, como concepto, el concepto, como noción, el concepto cuchara se refiere absolutamente a todas las cucharas. No importa si son de plástico, si son de metal, si son, no sé de qué otra cosa, de madera, no sé si son grandes, no me importa si son pequeñas, no me importa si son viejas, si son nuevas, ¿ya? Simple y llanamente el universal es el concepto con el cual podemos etiquetar, por decirlo de alguna manera, o es la etiqueta que nos sirve para diferenciar a una totalidad de seres que son del mismo tipo. Marlon. Perdón, ¿me escucha? Creo que no. Sí, lo Ok. escucho. Profe, Y después Maricruz. esto sería o tendría cierta similitud con la idea de Platón, de idea. Bueno, la forma, mejor la forma. Vamos a ver,
el universal, las ideas son universales efectivamente, en tanto que son nociones abstractas y que tienen relación con absolutamente todas las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que el universal es una noción abstracta y en Aristóteles no tiene existencia separada. En Platón, la idea sí tiene existencia separada. Las ideas existen en otro tipo de existencia, que es el topos uranos, el lugar, digamos, el lugar no terrestre, el lugar lunar, digamos. Pero el punto es que se parecen en el tanto que son un concepto con el cual me puedo referir a todos los objetos del mismo tipo, pero no se parecen en tanto que para Platón el universal tiene existencia en sí mismo. En cambio, en Aristóteles el universal no deja de ser una noción abstracta y como noción abstracta existe solamente en tanto que lo pensamos. ¿Se entiende? Ajá, y en ambos casos tendría pretensiones epistemológicas. Por supuesto. Ah, Por entonces sí se puede supuesto. conocer el universal. O sea, yo en Aristóteles puedo conocer todos los universales del mundo. O sea, los puedo imaginar al menos. Sí, pero ¿por qué estás pensando en eso? Es que una vez hablando con Luis Fallas, le Ajá. pregunté qué era una forma para Platón. Y entonces el profesor me dijo lo universal. Y entonces yo en ese momento me quedé, pero lo que se llama vapeado. Yo no entendí absolutamente nada. Y dándole vueltas un poco más, lo entendí a la larga, o eso quiero pensar. Pero, o sea, yo lo preguntaba como para terminar de depurar mis dudas y depurar los conceptos y que me quedaran lo más claro posible. Porque sí estaba medio vapeado todavía, no terminaba de entenderlo. Ya. Pues por eso es Sí, que me enredaba. sí, pero entonces en ese sentido sí tiene esta característica de ser lo que aplica para absolutamente todo. Sí, lo universal. Sí. Y muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Maricruz. Gracias. Lo que estaba pensando es que si es en esto del universal, perdón, me escuché, es que estaba teniendo problemas técnicos. Se le escucha, sí, se le escucha. Bien, decía que si esto del universal es donde cabe el debate de que los debates como el taco es un sándwich o no, o el pan pita o el shawarma es un sándwich o no, y esa clase de debates extraños que a veces se hacen. ¿Eso es Ajá. en el universal o me estoy adelantando? Vamos a ver. Más bien sería, no con el universal, sino con la esencia, Maricruz. Okay. Sería con el totine inai. ¿Qué es lo que hace que un sándwich sea un sándwich y no otra cosa? Y dependiendo cómo entendamos eso, entonces tendríamos que decir si, por ejemplo, si un perro caliente no es otra manera de decir sándwich, o no es otra manera de hacer sándwich. O si ontológicamente hablando son otra cosa distinta. Si son cosas distintas es porque sus esencias son distintas. Ahora, después, cuando veamos el género, que es el tercer tipo de entidad, vamos a ver que también hay otra manera de solucionar eso con universal y género. Ya lo vamos a ver, pero creo que así como lo estás diciendo, tal como lo estás planteando, además, hay gente que se decanta por ser, no, yo soy team sándwich y el taco no es otra cosa más que eso, ¿verdad? Más que un sándwich camuflado, lo que sea. Bueno, el taco no propiamente, porque el taco en este caso es con tortilla más bien, ¿verdad? No con pan. Pero pero hay tortillas de harina. Ah, bueno, entonces habría que ver si el taco también lo entendemos como con tortillas de harina. Ahora, Maricruz, Porque digo, la tortilla de harina puede considerarse un pan. Y esto es otro debate. Es otro debate. Vos sos mexicana, ¿verdad? No, pero viví en México. Ah, ok, es que sí, se te siente tenés algo de acento. Me imagino que te lo dirán. Sí. Ok. Sí, me imagino que en México eso debe de ser todo un debate, ¿no? Si una tortilla de trigo es tortilla o es pan. Y a partir de No, ahí. de hecho yo creo que no. De hecho creo que son los mexicanos los que no van a tener ese debate. Ya.
Ok. Gracias. Perfecto, Maricruz. Ahora, eso da para un montón de clarificaciones. Ahorita, por ejemplo, esto que está diciendo Maricruz a propósito de la discusión, ¿verdad? De que si un taco es un sándwich o no, o de si un chaguarme es un burrito o no, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Bueno, pues como ejemplo puede sonar a una discusión poco, poco importante, banal o incluso innecesaria. Pero no crean, a veces sí llega un momento en que las pretensiones explicativas lo llevan a la necesidad de explicar eso. Y ahorita vamos a ver eso cuando veamos esta tercera forma de entender la entidad que es el género. Vamos a ver. Para explicar el género, lo que tendríamos que decir es lo siguiente. Un género es el conjunto de individuos que son del mismo tipo. Por ejemplo, cuando hablamos del género humano. Cuando hablamos del género humano es que estamos hablando de todos aquellos individuos que nos reconocemos como seres humanos, como humanos, humanas, ¿verdad? El género entonces es ese conjunto que se hace a la hora de considerar la totalidad de individuos. Esto es importante porque nosotros podemos distinguir, cuando distinguimos entre conjuntos, cuando ponemos esa delimitación para agrupar las cosas en grupos distintos, lo que estamos haciendo es géneros específicos distintos, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, cuando yo quiero distinguir el género de los tacos del género de los sándwiches, ¿ya? Es como por poner como por seguir con el ejemplo que nos aportó Maricruz. Ahora, otra posibilidad es cuando yo digo, bueno, no, esa distinción que estaba introduciendo para distinguir tacos de sándwiches o de burros o de chaguarmes, ¿verdad? La voy a hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque voy a ampliar el criterio mediante el cual pienso el género. Por ejemplo, yo puedo hablar de, no sé, de algún tipo de comida rápida. El término comida rápida, ahora cuando yo cambio el criterio de demarcación del grupo que estaba haciendo, entonces lo que hago es que amplío esos límites y ahora tengo un conjunto redefinido en donde estoy integrando a los individuos que antes separaba. Lo que estoy diciendo es que el género comida rápida, por ejemplo, es mucho más amplio, es como conjunto, ¿verdad? De si yo considero al chaguarme, al taco, al sándwich o al burrito como géneros específicos, como géneros en sí mismos, ¿verdad? Para lo cual lo que hago es que simplemente restringo un poco más los límites. Después vamos a ver la distinción que hay entre género y especie. Eso va a ser crucial también para entender esto. Pero por el momento, Aristóteles se está refiriendo solamente al género, como una manera de entender la entidad. Y el género sería entonces una manera mediante la cual nos referimos al conjunto de todos los individuos de un mismo tipo. ¿Se entiende? O sea, el género es básicamente la clase de todos los individuos del mismo tipo. ¿Preguntas con esto? Profe, yo tenía una pregunta, digamos, Adelante. por ejemplo, en el universal, cuando usted usó la palabra silla, ¿cómo se puede diferenciar, digamos, el concepto así en silla entre el universal y el género, digamos? Muy buena pregunta, Fiorella. Excelente pregunta. La diferencia es que el universal, tal como lo expliqué, es una noción, es un concepto, es la etiqueta, el nombre con el cual me refiero a cada una de las sillas particulares. ¿Ve? Lo ve, es un concepto. El género es un conjunto, no un concepto. El género es el conjunto que yo genero una vez que agrupo a todas las sillas.
¿Cuál es la diferencia? Que el universal es la etiqueta con la que me refiero a cada uno de los individuos y el género es el conjunto de todos los individuos. ¿Se entiende la diferencia, Fiorella? Sí, profe, ahora sí muy claro. Gracias. No, y esa es una muy buena precisión la que estás pidiendo. Es una muy buena pregunta. Y es bueno que no se confunda al universal con el género. Ahora, habiendo dicho eso, es evidente que hay una relación muy cercana entre el universal y el género. Precisamente porque el universal como etiqueta, como nombre, es aquella noción con la que yo me refiero a los individuos que están en el género. ¿Alguna otra pregunta con esto? Sí, es que honestamente yo tenía la misma pregunta que la compañera, pero por ejemplo, cuando yo digo una silla, puede ser una silla de cualquier tipo de madera, de cualquier forma y va a ser universal. Uh-huh. En vez, si yo me refiero específicamente, por ejemplo, a las de sillas de madera, ese sería el género. Sí, porque ves que ya cuando decís las sillas de madera estás haciendo un conjunto. Ok, Cuando, gracias. cuando decís una silla o silla sin más, simplemente es el concepto que se aplica a las sillas de madera. Pero cuando decís las sillas de madera, necesariamente te estás refiriendo a un conjunto. Ahora, cuidado. También, de repente, silla de madera puede ser un universal, en tanto que es meramente un concepto. Pero la diferencia es que cuando nos referimos al conjunto, nos estamos refiriendo a los elementos que, que me señala el universal. Otra diferencia, el género, en tanto que conjunto, tiene que ver con los individuos que están ahí, o sea, que son reales, o sea, que están existiendo en este momento, los individuos que fueron reales, pero ya no lo son, o sea, los que ya no existen. Por ejemplo, cuando yo digo silla, yo puedo referirme a una silla que ya no existe. Por ejemplo, yo puedo recordar una silla que había en la escuela cuando yo fui a la escuela y la recuerdo, no sé, porque le tenía algún cariño, ¿ya? Pero esa silla ya se pudrió, se desarmó, dejó de ser, ya no existe. Y sin embargo, el universal silla, como concepto, me sigue refiriendo a esa silla. Y el género de las sillas me agrupa en él a todas las sillas, incluso las que ya no existen, ¿verdad? O incluso yo puedo decir una silla posible, qué sé yo, yo podría pensar en una silla de oro sólido, ¿verdad? Es una silla posible, que estaría dentro de un tipo de sillas, que podría darse efectivamente, ¿verdad? Aun cuando no es real, aun cuando no sea real, pues yo la puedo pensar y en tanto que posible también estaría dentro del género de sillas con esa peculiaridad, ¿verdad? Que es una silla en tanto que es posible, ya sea que la piense o que es posible efectivamente, eventualmente que exista realmente. Entonces sí, esa diferencia, Valentina, que señalas es importante y está relacionada también con la pregunta de Fiorella. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Perfecto, no, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Eso de universal y género también podría decirse de las plantas, porque digamos, universal es una planta, como llamarle planta, porque en las plantas hay lo que, bueno, también como los animales, ¿verdad? Me imagino. Hay lo que es género, especie, clase, familia y todas. Ajá. Entonces, digamos, si yo digo una hipomea, la Sí. hipomea es el género y hipomea caírica sería la especie, yo creo. Ajá, sí, eso es una Entonces precisión. es como divisiones. Sí, ahora, Mónica, mira que tenés una muy buena intuición aquí. Esa taxonomía que tenemos hoy en día en la biología
que se divide y es muy compleja, digamos, es complejísima, de géneros, especies, subespecies, familias, filos, subfilos y todo ese tipo de cosas. De hecho, yo no sé si lo dije en el orden que es, pero no importa, me estoy refiriendo a esa taxonomía que conocemos que existe. Esa taxonomía tiene que ver con la lógica aristotélica. Es esta manera en que Aristóteles tiene de clasificar las cosas por géneros y especies lo que al final de cuentas nos da la herramienta mediante la cual esta taxonomía se lleva a cabo. Para que vea, Mónica, lo importante que es, por ejemplo, estas propuestas aristotélicas. Ahora, la diferencia, Mónica, entre el género entendido en términos biológicos contemporáneos y la manera en que lo entiende Aristóteles es que en términos contemporáneos biológicos el género es fijo. O sea, lo que se considera género es género y punto. Más arriba del género habrá otra clasificación y más debajo del género habría otra clasificación. En Aristóteles, el género se refiere a un conjunto en tanto que es, por así decirlo, amplio. ¿Por qué? Porque Aristóteles lo que sí distingue es el género de las especies. Por ejemplo, yo puedo tener el género animal y dividir entre ese género en subgrupos de especies, por ejemplo, y ahí, dependiendo cuál sea la consideración, así defino el límite. Por ejemplo, del grupo de los animales, yo puedo seccionar, por un lado, a las aves, por otro lado, a los reptiles, por otro lado, a los mamíferos, por decir algo, ¿verdad? Entonces, animal, que es el conjunto, en este sentido, más grande, más general. Cuando lo subdivido en estos otros, lo que vamos a decir es que ese género animal está subdividido en ciertas especies. Para Aristóteles, género o especie se dice en relación de cuál es el conjunto más grande, más general, y cuáles son los conjuntos más particulares, más delimitados, que pertenecen a ese otro que era más grande. Hoy en día, lo de especie, género, subgénero y todo eso sí está fijo. No depende de qué tan ampliamente lo considere yo. En Aristóteles, bien, algo que ahorita consideramos como género, si lo pensamos de una manera más general, más abstracta, ¿cómo decirlo? Que contenga todavía más elementos, el género puede convertirse en una especie. Y de la misma manera, si yo tengo una especie que pertenece a un género, pero empiezo a pensar de manera más particular, lo que en algún momento es especie de un género mayor, puede ser el género de ciertos subgrupos que son contenidos en ella. Entonces, en Aristóteles dependería más bien de cómo lo consideramos. Pero sí tiene que ver con esto que decías vos de la biología. Genial, profe. Muchas gracias. Pura vida. Entonces, Profe, adelante. perdón, una pregunta. Claro. Devolvemos un segundito. Por ejemplo, en lo universal y el género, la diferencia podría ser el plural, el hecho de que yo diga sillas y el hecho de que yo diga silla. Podría ser porque el concepto universal, generalmente el universal es singular. O sea, yo digo caballo como concepto, ¿verdad? El concepto caballo, el concepto silla, el concepto cuchara. Y cuando digo cucharas, más bien me refiero como a un conjunto. Creo que podría explicarse así, Valentina, tienes razón. Gracias. Pura vida. Sí, está bien. Profe, ¿y los adjetivos sustantivados? Digamos, si yo digo, no sé, perdón, se me va a regañar, pero es que proponiendo de nuevo una idea platónica de la cuchareidad, por así decirlo, lo que está por encima de todas las cucharas, eso que está por encima de todos los tenedores, cuchareidad, mejor, ahorita me sale más fácil. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué pasa? ¿Eso dónde va? ¿Eso dónde va? ¿Qué sería la cucharidad? Yo diría cucharidad, no cuchareidad, me cuesta más. Sí, perdón, profe, en español. No, o sea, ni siquiera, yo creo que más bien estamos inventando palabras, pero no importa. ¿Qué Pero sería? es que Ajá. eso no hace referencia a una esencia que comparten entre todos. Entonces, Eso, exactamente, eso es lo que te iba a decir. No es, la cucharidad en ese sentido, no es un universal,
no es un género, es una esencia. La cucharidad, ¿por qué? Porque recuerde la definición. La cucharidad es aquello que hace que la cuchara sea una cuchara y no otra cosa. De hecho, les cuento, un colega y amigo que quiero muchísimo, me imagino que ustedes habrán llevado clases con él, se llama Roberto Herrera. A él no le gusta mucho esto de la metafísica, o por lo menos la ve con algún recelo, con alguna desconfianza, y ciertamente me bulleaba, digamos así, por el objeto de estudio de las metafísicas. Entonces él cuando veía que ya yo iba a dar clases me decía, ¿qué dase? Porque él solo dase, me dice, ¿verdad? Me dice, ¿qué dase? Ya vas a ir a dar clases sobre la naranjidad de la naranja, ¿verdad? Y él se reía, ¿verdad? O la gallinicidad de la gallina. Bueno, pues esta clase se la podría dedicar a mi querido colega Roberto Herrera, en el tanto que la esencia precisamente es eso que hace que la cosa no sea otra cosa. Cuando Roberto se burlaba de la metafísica y con ello de mí, con la naranjidad de la naranja y la gallinicidad de la gallina, pues estaba refiriendo a la entidad como esencia según Aristóteles. Entonces, en este caso, vos que preguntas por la cucharidad sería la esencia, el totiene inai de todas las cucharas. Y eso se puede dañar. O sea, puede haber una esencia que haga que las cucharas, bueno, digamos, pero es que, bueno, con las cucharas me está complicando un poco, digamos, con los pollos. Puede haber, supongamos que hay un pollo que nace con una sola pierna. Ajá. En ese caso, la esencia del pollo tiene solo una pierna. O sea, me explico, la esencia también. ¿Yo puedo dañar una esencia o es que hay dos esencias? No. Ahí hay una particularización. Ahí tendría que ver también más bien con el todo de ti. Esto determinado, ese pollo determinado, es singularmente diferente. No al punto de que porque nació con esa excepción, digamos, con solo una pata, ¿verdad? No por eso deja de ser un pollo. No es que nace así, solo con una pata y uno dice, ¿y entonces esto qué es? ¿Verdad? Y nadie sabe qué es. No, alguien va a decir, bueno, es un pollo, pero tiene una excepción, ¿ya? Le falta una pata, ¿verdad? No, ahí la esencia sigue siendo la misma esencia de todos los demás pollos, porque Aristóteles sí hace una salvedad, que de lo singular no se hace ciencia. La ciencia es de lo que ocurre universalmente y si no universalmente en la mayoría de los casos. Aristóteles lo que le diría acá en relación con lo accidental, lo que sucede, pero podría ser de otra manera, es que de lo accidental no se hace ciencia. Se hace ciencia solo de lo esencial. Ese pollo al que usted se refiere, que nació solo con una pata, es accidentalmente es accidentalmente que tiene una pata y no dos. Pero sigue siendo un pollo. Sigue siendo un pollo. O, por ejemplo, una silla quebrada, ya, siempre que todavía siga siendo silla. O sea, si no está quebrada al punto de que se quebró tanto, de que ahora es un puñado de astillas solamente, la silla quebrada sigue siendo silla, ¿ya? O cosas por el estilo. Ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, con mucho gusto. Por último, tenemos la última manera en que Aristóteles nos está diciendo aquí que vamos a entender la entidad, que es el sujeto. La palabra sujeto acá es hermosa, si me permiten decirlo así. Es hipokeimenon. Hipokeimenon es una palabra compuesta de dos elementos. Por un lado está el hipo, ¿verdad? Que es nuestro hipo en el sentido de algo que está por debajo, ¿verdad? Como cuando a uno le dicen que uno es, que uno tiene hipotiroidismo, ¿verdad? Es que hay ciertos marcadores ahí que están funcionando por debajo de lo que se supone que debería estar, ¿verdad? Y keimenon es una partícula que viene del verbo keimai. Keimai significa yacer, estar ahí yaciendo, ¿verdad? Hipokeimenon es literalmente lo que yace por debajo, lo que subyace, lo que está por debajo. Por eso es que
En algunos casos esto también lo traducen como substancia. Después vamos a ver el término latino cuando lleguemos a Tomás de Aquino. Hipokeimenon es lo que está por debajo, lo que subyace. Lo que subyace. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les decía que lo accidental es algo que se dice respecto de algo? Lo que hemos dicho que son todos estos rasgos, estas características que no existen de manera separada, sino que necesitan de algo en lo cual estar. Por ejemplo, mi color de piel o el hecho de que yo esté de pie o sentado. Todo eso necesita de algo para hacer, de algo para darse. Bueno, ese algo es el sustrato o sujeto. Lo que está por debajo, lo que subyace. Eso también es una entidad para Aristóteles. Veamos una última cosa antes de hacer una pausa. Ya nos pasamos 10 minutos, van a disculpar por eso. El punto es, hay aquí una explicación interesante. Aristóteles está haciendo una lista, en este caso de 4 elementos. La esencia y el sujeto que están en los extremos están relacionados entre sí por una característica que vamos a ver ahorita, mientras que el universal y el género también están relacionados entre sí y si ustedes lo ven en la lista que él está haciendo, nos da esencia y sujeto como 2 extremos de la expresión y el universal y el género como 2 cosas que están en el medio de esos 2 extremos. Y de alguna manera los extremos subsumen a los intermedios, ¿verdad? Eso en griego se ve mucho, muchas veces en la manera en que ellos escriben, ¿verdad? Pasa mucho que hay 2 cosas en los extremos, ¿verdad? Que asumen todo lo que queda en medio de ellos. En este caso, la relación es la siguiente. O mejor dicho, para que piensen en esta relación, se los voy a dejar en el recreo. Piensen en lo siguiente. ¿Cuál de estos 4 elementos, cuáles de estos elementos son más abstractos y cuáles son más concretos? Están en grupo de 2 y 2. 2 son más abstractos y 2 son más concretos. Si alguien ya lo sabe, no me lo responda todavía. Y quienes no lo saben, piénsenlo en estos 10 minutos de pausa para que por lo menos se diviertan un ratito mientras hacemos el recreo.